Buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar el problema 3.123 del libro de transferencia de calor y masa de Yunus Engel, cuarta edición. Dice el problema: el vapor de un sistema de calefacción fluye por tubos cuyo diámetro exterior es de 5 centímetros y cuyas paredes se mantienen a 130 grados centígrados. Al tubo se le sujetan aletas circulares de la aleación de aluminio 2024-T6 con una conductividad térmica de 186 watts sobre metro grado centígrado, de un diámetro exterior de 6 centímetros y espesor constante de 1 milímetro. El espacio entre las aletas es de 3 milímetros y por lo tanto se tienen 250 aletas por metro de longitud del tubo. El calor se transfiere al aire circundante, que está a 25 grados centígrados, con un coeficiente de transferencia de calor de 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Determine el aumento de la transferencia de calor desde el tubo por metro de longitud como resultado de la adición de aletas. Les recomiendo que mientras estemos resolviendo el problema, visualicen el esquema que viene en la página 210 del libro, ¿sí? de la versión impresa, problema 3.123. Entonces básicamente tenemos un cilindro, no se especifica la longitud total del cilindro, pero sí nos dice que por cada metro de longitud tiene un total de 250 aletas que nosotros vamos a identificar como n subíndice A. Básicamente, y de forma muy burda, si lo quieren ver así, ese sería el cilindro, y cada uno de las aletas estaría rodeando al cilindro, ¿sí? Entonces tenemos un radio o un diámetro de 5 centímetros para el cilindro y un diámetro que va desde aquí hasta acá de 6 centímetros para las aletas. Es decir, tendríamos, visto de otra forma, tendríamos un radio del tubo que iría hasta aquí de 2.5 centímetros y un radio de la aleta que iría desde el centro hacia la punta de la aleta de 3 centímetros. Obviamente esta relación de radios nos va a permitir calcular la longitud de la aleta, como vamos a ver más adelante. Dice el problema que determinemos el aumento de la transferencia de calor, ¿sí? Por cada metro de longitud del tubo. Y se determine el aumento de la transferencia de calor desde el tubo por metro de longitud como resultado de la adición de las aletas. Entonces vamos a ver qué pasa o qué diferencia hay entre analizar el tubo desnudo, ¿sí? Si no tuviéramos ninguna aleta, y analizar el tubo pero con la serie de aletas, que obviamente aumentaría en su área expuesta para la transferencia de calor por convección. Entonces, si nosotros aislamos los datos, sabemos que por el interior está circulando vapor. Esas condiciones en el interior son las que le permiten a la superficie exterior, identificada como la temperatura de la base, tener una temperatura de 130 grados centígrados. La longitud del tubo se maneja como de 1 metro y las aletas están hechas de aluminio que tiene una conductividad térmica de 186 watts, un diámetro exterior de 6 centímetros como ya lo vimos y un espesor en la punta de la aleta de 1 milímetro. Recordemos que si tomamos como referencia la aleta rectangular, ¿sí? Este espacio es el espesor. Para la aleta cilíndrica de perfil rectangular, ¿sí? Que sería más o menos así, este sería el espesor y esa es la dimensión que toma de 1 milímetro. También nos dice que por cada metro de longitud tiene 250 aletas, lo vamos a identificar aquí como NA, número de aletas, y también eso nos permite determinar que tenemos 250 espacios sin aletas. Cada uno de esos espacios tiene una distancia de 3 milímetros, es decir, nosotros tenemos la superficie del cilindro y tenemos una aleta aquí, ¿sí? Esta aleta tiene un espesor de 1 milímetro y de aquí hasta la próxima aleta tenemos una distancia de 3 milímetros.
y aquí nuevamente el espesor, que es 1 milímetro de la aleta. Entonces, esto nos va a permitir calcular la transferencia de calor a partir de esta superficie hacia el medio y sumarla con la razón de la transferencia de calor a partir del total de aletas, que son 250. Entonces, la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas lo vamos a relacionar con la razón de la transferencia de calor del tubo desnudo, que nosotros vamos a identificar como el sistema sin aletas. ¿De qué forma podemos interpretar la cantidad en la que aumenta la razón de la transferencia de calor? Como un delta Q, ¿sí? Un delta o un cambio en la razón de la transferencia de calor, refiriéndonos al tubo desnudo y refiriéndonos obviamente al tubo con las aletas. Ese delta Q, ¿sí?, lo vamos a identificar más adelante como la resta de la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas menos la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas. Otro valor u otra variable que nos puede dar una idea de cuánto aumenta es la efectividad. Habíamos comentado que la efectividad era la relación que existe entre la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas entre la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas. Lo vamos a identificar como Q. Todo esto lleva, ya sabemos que el puntito es indicador de variación con respecto al tiempo, sí, energía con respecto al tiempo, joules sobre segundo, o sea, watts o flujo de calor. Y lo vamos a identificar como QSCA, sistema con aletas y sistema sin aletas. Entonces, ahí tenemos la variable, o más bien la definición de la efectividad y la definición del cambio de la razón de la transferencia de calor de un sistema que no tiene aletas a un sistema que sí tiene aletas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar? La razón de la transferencia de calor en un sistema con aletas. Y ya habíamos mencionado en clase también que la razón de la transferencia de calor en un sistema con aletas está compuesto por la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas, que en este caso tenemos 250, más la razón de la transferencia de calor de los espacios sin aletas, que sería también de 250. ¿Sí? Vamos a identificarlos como QA y QE para que sea un poquito más fácil de escribir. También en lo que vimos en clase, vimos que la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas, es decir, de todas, sería considerando el número total de aletas por la eficiencia que tiene cada aleta, por el área de la aleta, que esa área va a depender de la geometría que tenga la aleta. Por eso es bien específico la identificación o la denotación del tipo de aleta, que es una aleta circular con perfil rectangular. El coeficiente convectivo y la diferencia de temperaturas de la base menos la del medio, perdón. La eficiencia la podemos obtener de la figura 344. También les recomiendo que en lo que ven este video vayan pausando cuando lo consideren necesario y busquen las herramientas que aquí estamos mencionando. La figura 344, de todas formas más adelante vamos a poner una representación de esa figura para calcular la eficiencia. La eficiencia se puede calcular de dos formas, vía esta figura 344 o a través de las ecuaciones que vienen en la tabla 3.3. Vamos a hacerlo por los dos. Vamos a empezar por el método gráfico. Para calcular la eficiencia, a partir del método gráfico tenemos que calcular estas dos variables, que es esa letra E estilizada, ¿sí?, y esta relación de radios R2C, que es una relación entre el radio de la aleta y el radio del tubo. También en el modo gráfico nos dicen cómo calcular el valor de R2C y cómo calcular cada uno de los términos que conforman esta variable. En este caso, L subíndice C y A subíndice P. ¿Sí? La forma de calcular R2C es R2, que sería el radio de la aleta, que ya habíamos dicho que tenía un diámetro de 6 centímetros, entonces el radio sería de 3 centímetros, más el espesor de la aleta sobre 2, es decir, 0.001 metros sobre 2. Habíamos comentado, o nos decían ahí en el texto del problema, que el espesor de la aleta es de 1 milímetro. De hecho aquí no lo anoté, pero lo podemos, aquí está, el espesor de la aleta es de 1 milímetro, ¿sí?
Entonces, R2C es la suma del radio de la aleta más el espesor de la aleta. ¿Cómo determinamos ese radio 2? Pues simple y sencillamente dividiendo el diámetro de la aleta entre 2 y nos queda 0.03 metros. La otra variable que tenemos que determinar es L subíndice C, que es la longitud de la aleta más el espesor de la aleta sobre 2. ¿Cómo determinamos la longitud de la aleta? La longitud de la aleta va a ser la resta del radio de la aleta que parte del centro del tubo, ¿sí?, menos el radio del tubo, y eso nos va a dejar únicamente, es decir, a este radio le vamos a restar este otro radio que va hasta acá, ¿sí?, del centro hacia la punta de la aleta, de tal forma que nos va a quedar solo esta sección que equivale a la longitud de la aleta. Entonces ya sabemos cuánto vale R2, que es el diámetro exterior de la aleta, el radio de la aleta entre 2, y el radio 1, que es el radio del tubo, que es el diámetro exterior del tubo entre 2. Eso nos da una longitud de 0.05, y con esto podemos calcular entonces L subíndice C. Y A subíndice P, ¿sí?, es la longitud que acabamos de calcular acá arriba, L subíndice C, por el espesor de la aleta. Entonces, este es el conjunto de herramientas que necesitamos para poder determinar la razón de la transferencia de calor para un sistema con aletas. Visualicemos esto entonces y continuamos adelante. Vamos a calcular R2C, vamos a calcular LC, vamos a calcular AP, con la finalidad de calcular la eficiencia. Y una vez que calculemos la eficiencia, ¿sí?, y determinemos también el área de la aleta, entonces ya estamos en posibilidades de calcular la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas. Después calcularemos la razón de la transferencia de calor a partir de los espacios sin aleta, lo sumamos y con eso tenemos la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas, que relacionaremos con la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas y poder determinar la efectividad y el cambio de la razón de la transferencia de calor entre un sistema y otro. Entonces, empezamos a calcular R2C con los datos con los que ya contamos y decimos entonces que R2C es igual a R2, que es 0.03 metros, más el espesor sobre 2, 0.001 metros sobre 2, de tal forma que tenemos un valor de R2C igual a 0.0305 metros. Ahí está ya ese radio corregido para el método gráfico. Ya que tenemos R2C, calculamos L subíndice C, que es L, recordemos que lo calculamos con la diferencia de los radios del cilindro y de la aleta, ¿sí?, más el espesor sobre 2, que dijimos que era L 0.005 metros más 0.001 metros sobre 2. Esto me da un LC de 0.0055. Y finalmente A subíndice P, que dijimos que era LC, ¿sí?, multiplicado por el espesor de la letra, esto es 0.0055 por 0.001 metros, de tal forma que AP nos queda 5.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya tenemos los tres elementos que nos van a permitir calcular la eficiencia por el método gráfico. Entonces, con estos tres ya podemos calcular esa letra E estilizada que veíamos ahí, que decía es LC a la 3 medios, que multiplica a H sobre K AP a la 1 medio. Sustituimos los valores que ya obtuvimos y decimos que 0.0055 metros a la 3 medios, que multiplica a
La conductividad térmica del aluminio, voy a poner primero el denominador, 186 watts sobre metro grado centígrado, multiplicado por AP, que es 5.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿sí? El coeficiente convectivo, que son 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, y todo esto a lado medio, de tal forma que este valor de esa E que tenemos ahí va a ser de 8.0656 por 10 a la menos 2, es decir, 0.080656. Si nosotros truncamos este decimal, esa E puede tener un valor aproximado a 0.1, ¿sí? Hace que este 0 suma a 1. ¿Por qué no vamos a cerrar a ese valor? Porque en el gráfico, ¿sí? Va a ser, en el gráfico va a ser más conveniente, por la escala que tenemos, ¿sí? Manejar un valor de 0.1 que manejar un valor de 0.08. Nos falta todavía una variable más, que es R2E sobre R1. Ese R2E sobre R1, si vemos la figura 3.4, nos vamos a dar cuenta que está relacionado con el valor de la curva. Para nuestro caso sería 0.0305 metros sobre 0.025 metros, y esto tiene un valor de 1.22 adimensional. Nosotros tenemos de esa forma el gráfico, ¿sí? Aquí tenemos el valor de 0, aquí tenemos el valor de 0.2, ese valor corresponde al valor de E, y nosotros tenemos un valor de 0.1, es decir, estaríamos ubicados ahí. Las curvas parten desde la parte superior y hacen esto, casi todas se juntan ahí, y tenemos que esta curva, que es R2E sobre R1, es igual a 1, ¿sí? Esta es la curva de 1 y esta es la curva de 2. Nuestro valor va a estar pegado, si se fijan, es 1.22, va a estar muy pegado a la curva de 1. Entonces, si nosotros tomáramos un valor un poquito por abajo, tendríamos que seguir o marcar una línea punteada que llegara y se encontrara con este valor de 1, ¿sí? Aproximadamente, si ustedes se fijan ahí en su gráfica, aquí tenemos la eficiencia. Esto va a dar como resultado una eficiencia de 0.99 aproximadamente. ¿Por qué? Porque es una apreciación de el valor, y como la escala es no está muy bien definida, o bueno, sí está definida, pero los espacios son muy grandes para los valores, entonces es difícil tomar una precisión más grande, más allá de 0.9, ¿no? Entonces dijimos 0.99, ahí lo dejamos de forma gráfica, y si ya tenemos la eficiencia, entonces nos falta determinar el área de la aleta para poder ir a calcular la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas. El área de la aleta la vamos a calcular a partir de la tabla 3.3. En la tabla 3.3, para una aleta circular de perfil rectangular, que de hecho viene la imagen y justo coincide con nuestro esquema en el libro, ¿sí? Para esa área de la aleta dice que el valor es 2pi por R2C al cuadrado menos R1 al cuadrado. Esos valores ya los calculamos nosotros, entonces el área de la aleta es igual a 2pi por el valor de R2C, 0.0305 metros al cuadrado menos 0.0205 metros al cuadrado, de tal forma que tenemos un área de la aleta igual a 1.9179 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos entonces el área de la aleta. Vamos a calcular la razón de la transferencia de calor a partir de todas las aletas. Es recomendable que vayan haciendo sus notas de los cálculos, ¿sí? Y de las fórmulas para tener un mejor seguimiento de la solución del problema. Tenemos ya entonces la eficiencia y el área de la aleta. Dijimos que la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas era igual al número de aletas a la eficiencia
el área de las aletas, el coeficiente convectivo, la temperatura de la base y la temperatura del medio. ¿Cuántas aletas tenemos? 250. ¿Cuál es la eficiencia que manejamos? 0.99 según la apreciación gráfica. El área es de 1.9179 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El coeficiente convectivo es de 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y la diferencia de temperatura son 130 menos 25 grados centígrados. De tal forma que el valor o la razón de la transferencia de calor, el flujo de energía en forma de calor a partir de todas las aletas de las 250 va a ser de 1993.6571 watts. ¿Sí? ¿Qué me falta para poder determinar la razón de la transferencia de calor a partir del sistema con aletas? Lo que necesito calcular ahora es la razón de la transferencia de calor a partir de los espacios sin aletas. Y es análoga a la transferencia de calor a partir de las aletas. Aquí nada más es el número de espacios sin aletas. Ya no manejamos la eficiencia, sería la razón de la transferencia de calor máxima a partir de esa superficie que está descubierta o que no tiene aletas. Número de espacios sin aletas, el área de los espacios sin aletas, el coeficiente convectivo y la diferencia de temperaturas entre la base y la del medio. El área del espacio sin aletas, ¿sí? El área del espacio sin aletas va a ser igual a el área de un pequeño cilindro. Si nosotros lo vemos otra vez el esquema, ahí está la aleta, ese es el espacio vacío, aquí está la otra aleta, y este es un cilindro, ¿sí? De un diámetro exterior del tubo igual a 5 centímetros, es decir, 0.05 metros, ¿sí? Nosotros vamos a determinar el área de esta envoltura, de este pequeño cilindro que está aquí, que tiene una altura de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, el área de este pequeño espacio, ¿sí? De este cilindro pequeño de 3 milímetros de longitud, sería pi por el diámetro exterior del tubo por la longitud del espacio sin aletas, que son esos 3 milímetros. De tal forma que el área de ese espacio va a ser igual a pi, el diámetro exterior del tubo, 0.05 metros, por la longitud, que es 0.003 metros. Habíamos comentado, lo habíamos visto en los datos, que esa longitud del espacio, el espacio entre aleta y aletas, era de 3 milímetros. Entonces, el área correspondiente al espacio, a cada uno de esos espacios, es de 4.7124 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área, tenemos el coeficiente convectivo, el número de espacios, que es igual al número de aletas también, 250, y la diferencia de temperaturas. La razón de la transferencia de calor de esos espacios es 250 por 4.7124 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, que es el coeficiente convectivo, 130 menos 25 grados centígrados, que es la diferencia de temperaturas. Tenemos una razón de la transferencia de calor a partir de los espacios sin aletas de 494.802 watts. De tal forma que la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas, ¿sí?, es igual a la razón de la transferencia de calor de las aletas más la razón de la transferencia de calor de los espacios sin aletas. Esto es 1993.6571 más 494.802 watts. Tenemos una razón de la transferencia de calor del sistema con aletas igual a 2488.46 watts. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces el tubo con las aletas y la razón de la transferencia de calor que se está disipando a partir de ese sistema completo. ¿Cómo le hacemos para compararlo? ¿O qué pasaría
si comparamos esto con el tubo desnudo sin aletas, bien, ese es el segundo paso. Vamos a calcular entonces, voy a hacer eso, a escribir aquí arriba. Lo que necesitamos es el punto de comparación, la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas, ¿sí? El sistema sin aletas es el tubo en sí, 1 metro de longitud de tubo, ¿sí? Con un diámetro de 5 centímetros. Entonces la razón de la transferencia de calor a partir de ese tubo es igual al coeficiente convectivo, el área del tubo, la temperatura de la base menos la del medio, ¿sí? Donde el área del tubo es simplemente pi por diámetro por la longitud del tubo. El área del tubo es igual a pi por diámetro, 0.05 metros por 1 metro de longitud del tubo. Esa área tiene un valor de 0.1571 metros cuadrados. Entonces ya estamos en posibilidades de calcular la razón de la transferencia de calor a partir del tubo sin que éste tenga aletas, es decir, la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas es igual a 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, el área del tubo 0.1571 metros cuadrados y la diferencia de temperatura, ¿sí? Esto nos da una razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas igual a 659.82 watts. Cuando el tubo se encuentra sin nada en la superficie, tiene una capacidad de disipación de calor de 659.82 watts. Un flujo de calor hacia el medio circundante de 659.82 watts. ¿Cómo le hacemos para que el flujo de calor sea más grande? Para que la temperatura en la superficie se mantenga en un cierto rango, ¿sí? Más aceptable, si es que es lo que se busca. Tratar de disipar el calor más rápido, de una forma más eficiente. Aumentamos el área de sección transversal. ¿Cómo aumentamos el área? En este caso, pasamos de un tubo que está completamente liso a un tubo al que le agregamos aletas. Al agregar las aletas, extendemos esa superficie, por eso también se le llaman superficies extendidas. Extendemos la superficie, el área expuesta es mayor y la razón de la transferencia de calor por convección aumenta. Entonces, de un sistema sin aletas que disipa 659.82 watts a un sistema al que le agregamos 250 aletas, se disipan 2488.46. Es decir, con esos valores en mente, decimos que el delta Q o el cambio de la razón de la transferencia de calor de este sistema sin a este sistema con sería 2488.46 menos 659.82 watts. Eso quiere decir que nosotros logramos un aumento de la transferencia de calor en 1828.64 watts al agregarle 250 aletas a ese tubo. De tal forma que la efectividad sería la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas sobre la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas, y esto sería 2488.46 watts entre este que no tiene nada, 659.82 watts, nos da como resultado 3.8 veces, es decir, aumenta 3.8 veces la razón de la transferencia de calor a partir del sistema con aletas que del tubo desnudo. Entonces, si buscamos una mayor disipación de calor, este es el sistema que nos funciona. Les comentaba en un inicio que hay otra forma de calcular la eficiencia a partir de la tabla 3.3 y 3.4 con las funciones modificadas de Wiesel, y donde nos dan los valores de I0 de X, I1 de X, K0 de X, K1 de X, ¿sí? Si usando la ecuación de la tabla 3.3 de ese mismo capítulo, ¿sí? Para el cálculo de la eficiencia va a ser igual a un valor C2 que vamos a calcular en base a la relación de los radios K1
de MR1 y 1 de MR2C menos I1 de MR1 K1 de MR2C sobre I0 de MR1 K1 de MR2C más K0 de MR1 y 1 de MR2C. Recordemos que este valor, ¿sí? Estos valores son el argumento de esta constante, que es I0, que es K1, I1, K0, K1, es decir, el valor de I0 depende de X, ¿sí? El valor de I0 depende de X, el valor de K1 depende de X también, nada más que en este caso X vale MR1 y en este otro caso X vale MR2C. Entonces, vamos a tener que hacer dos corridas para los cálculos de I0, I1, K0 y K1 en base a estos dos valores que va a tomar X, que son MR1 y MR2, ¿sí? Y obtener los valores de I0 de X, I1 de X, K0 de X y K1 de X. ¿De dónde vamos a sacar estos valores? De la tabla 3.4, que son las funciones modificadas de Bise, ¿sí? Entonces, primero, identificamos los valores de X, ¿sí? Para los argumentos. Si se fijan, aquí K1 tiene un argumento y aquí K1 tiene otro argumento distinto. Entonces, para X igual a MR1, ¿sí? Donde este valor de M lo obtenemos de la misma tabla 3.3, ahí nos dice a qué es igual el valor de M y dice que es igual a 2 veces el coeficiente convectivo sobre la conductividad térmica por el espesor, raíz cuadrada. Si nosotros sustituimos los datos, tenemos que M va a ser 2 por 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado entre 186 watts sobre metro grado centígrado por 0.001 metros. Esto le sacamos raíz cuadrada y tenemos un valor para M de 20.7390, ¿sí? Entonces X será igual a 20.7390 por el valor de R1, que es el radio del tubo, 0.025, de tal forma que X para este primer argumento va a valer 0.52 y es lo que vamos a tomar en cuenta para calcular I0, I1, K0 y K1. De la tabla 3.4 tenemos que para X igual a 0.52, obviamente aquí vamos a interpolar entre 0.4 y 0.6 para los valores de X. Recordemos que en la tabla 3.4 tenemos X, tenemos E a la menos X y 0 de X, E a la menos X y 1 de X, ¿sí? Y luego enseguida tenemos E a la X, K0 de X y E a la X, K1 de X. Entonces lo que nosotros vamos a obtener es esos valores, ¿sí? Para este valor de X. Entonces para ese valor de X tenemos que E a la menos X y 0 de X, una vez que interpolamos, es igual a 0.63854. Para obtener este valor I0 de X, ¿sí? Que sería en este caso por tener el argumento MR1, hay que despejarlo, hay que pasar E a la menos X a dividir. Entonces I0 de X será igual a 0.63854 entre E a la menos lo que vale X, 0.52. Esto nos deja un valor de 1.07 para I0 de X en base a este argumento, ¿sí? E a la menos X y 1 de X
¿sí? Utilizando este mismo valor, interpolando entre los valores de I1 de X, me queda 0.15804, de tal forma que I1 de X es igual a 0.15804 entre E a la menos 0.52. Esto tiene un valor de 0.27. E a la X, K0 de X, fíjense que aquí es positiva, ¿sí? Tiene un valor también interpolando entre los valores correspondientes a K0 entre 0.4 y 0.6 para obtener el valor de 0.52 de 1.5151, de tal forma que K0 de X es igual a 1.5151 entre E a la 0.52. Eso me da un valor de 0.9 y finalmente para este argumento E a la X, K1 de X es igual a 2.72782, de forma tal que K1 de X pasamos a dividir a E a la X es igual 2.72782 entre E a la 0.52. Eso nos da un valor de 1.6. Guardamos ahí en nuestra memoria, hacemos la anotación de estos valores que son los que vamos a sustituir. En este caso, I0 de X, este I0 de X lo sustituiríamos ahí, ¿sí? Este IMR1 valdría 1.07. Este I1 corresponde a este de aquí. Ese IMR1 valdría 0.27. Este K0 de MR1, aquí está, K0 MR1 valdría 0.9 y finalmente K1 de MR1, que lo tenemos aquí, K1 de MR1 valdría 1.6. ¿sí? Con eso en mente, vamos ahora a cambiar el valor del argumento y a obtener los otros valores que necesitamos. Ya conocemos el valor de M, entonces M no cambia, M va a ser igual para el cálculo de los dos argumentos. Ahora, cuando EX vale MR2C, nosotros sabemos que esto va a ser igual a 20.7390, que es el M que ya habíamos calculado, ¿sí? Con los valores de 2H sobre K por T, ¿sí? Por el valor de R2C, que también ya lo habíamos calculado previamente, 0.0305. ¿sí? Esto me da un valor para X de 0.6325. Entonces, ahora, para ese valor de X, en la tabla 3.4, que son las funciones modificadas de Wiesel, vamos a estar interpolando entre 0.6 y 0.8, igual para los valores de I0, I1, K0, K1, ¿sí? De tal forma que, otra vez, de la tabla 3.4 para X igual a 0.6325, tenemos que E a la menos X I0 de X es igual a 0.5871. ¿sí? Aquí vamos a pasar a dividir y sería I0 de X será igual a 0.5871 entre E a la menos lo que vale X, 0.6325. Tenemos un valor de 1.1. Aquí están truncados, ya están truncados los decimales. ¿sí? E a la menos X y 1 de X toma un valor en la interpolación de 0.1758, de tal forma que I1 de X es igual a 0.1758 entre E a la menos 0.6325 y esto da un valor de 0.33. E a la X, K0 de X tiene un valor de 1.3909. Esto quiere decir que K0 de X es igual a 1.3909 entre E a la 0.6325. Ojo con los signos. Esto va a ser igual a
a 0.74 y finalmente E a la X, K1 de X, tomo un valor de la interpolación de 2.2898 y K1 de X va a ser igual a 2.2898 entre E a la 0.66325. ¿Sí? Y esto tiene un valor de 1.22. Si nosotros nos fijamos, tenemos que I0 de X, cuando X vale MR2C, es decir, bueno, ahí no lo tenemos, este valor de I0 de X no lo tenemos, pero sí tenemos I1 de X, que sería I1 de MR2C, ¿sí? Igual a 0.33. Tenemos K1 de MR2C, que sería este, 1.22. Tenemos K1 de MR2C, que es igual al mismo valor, y prácticamente sería todo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí tenemos I1 de MR2C, que sería este, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4 valores del primer argumento, ¿sí? Que es MR1, y 4 valores del segundo argumento, que es MR2C. Esos valores los sustituimos ahí y podemos determinar entonces la eficiencia, ¿sí? Ya con esos valores determinados, decimos que la eficiencia, me falta especificar la determinación del valor de C2. C2, según la fórmula que viene ahí mismo también en la tabla, es igual a 2 que multiplica a R1 sobre M entre R2C al cuadrado menos R1 al cuadrado. Esto lo podemos interpretar de la siguiente forma, ya con los valores: 20.7390 entre 0.0305, que es el valor calculado de R2C, menos 0.025, que es R1 al cuadrado, y ese valor de C2 finalmente nos da un valor de 7.8982. Entonces, la eficiencia va a ser igual a 7.8982, que multiplica a los valores que tomamos de las tablas según el argumento. Ojo, ¿sí? Por eso los indiqué, los primeros en negro, que son para MR1, son los primeros que calculamos, y los segundos en azul, ¿sí? Que son los segundos que calculamos. Entonces, sería 1.6 el valor de K1 de X cuando X vale MR1, 0.33 el valor de I1 de X cuando X vale MR2C, ¿sí? Menos, y así sucesivamente, 0.27 por 1.22 entre 1.07 por 1.22 más 0.9 por 0.33. Si nosotros realizamos esa operación, la eficiencia da igual a 0.9789, es decir, aproximadamente 0.98. No andábamos muy lejos con la primera apreciación o con la obtención utilizando el método gráfico. Con ese valor de la eficiencia, entonces hacemos lo mismo. La razón de la transferencia de calor es igual al número de aletas a la eficiencia, ¿sí? Al área de la aleta, a la temperatura de la base menos la temperatura del medio. Recordemos que ya habíamos calculado el área de la aleta, el número de aletas, y esto nos va a dar 250 por la eficiencia 0.9789 por el área de la aleta, que es 1.9179 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, 130 menos 25 grados centígrados. Entonces tenemos una razón de la transferencia de calor de la aleta de
1971.30 watts. Este es el único que cambiaría para la razón de la transferencia de calor de un sistema con aletas, porque en este está incluido la eficiencia, y la eficiencia es la que cambia un poquito. La razón de la transferencia de calor de los espacios se queda igual, ¿sí? Que son 494.802 watts, de tal forma que la razón de la transferencia de calor de un sistema con aletas sería igual a 1971.30 más 494.802 watts. Tendría un valor entonces de 2466.102 watts. La razón de la transferencia de calor del sistema con aletas, utilizando este método para el cálculo de la eficiencia. Entonces, la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas queda exactamente igual, 659.82 watts. Lo que sí va a cambiar es el delta Q. De hecho no cambia mucho, pero porque aquí utilizamos la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas con el otro cálculo de la eficiencia, menos la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas. Aquí sería 2466.102 menos 659.82. Aquí nos queda un valor, insisto, con el cálculo de la eficiencia por el otro método, de 1806.28 watts. Y nos queda el cálculo de la efectividad. La efectividad sería igual razón de la transferencia de calor del sistema con aletas entre la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas, 2466.102 entre 659.82, y esto queda aproximadamente 3.7 veces en comparación de los 3.8, no varía mucho. Entonces, este es el procedimiento que se sigue para evaluar la pertinencia de las aletas, ¿sí?, en un sistema en el que se busca que aumente la razón de la transferencia de calor. Hagan sus anotaciones, establezcan sus dudas y las resolvemos en la siguiente clase. Excelente día.